En este momento en el país, si bien existe un desarrollo normativo importante a nivel de ratificación de instrumentos internacionales, del texto constitucional, existe un vacío en relación a la regulación del procedimiento. Entonces, esta ausencia está generando una serie de conflictos que en algunos casos han terminado resolviéndose por acciones violentas, de fuerza. Pero lo más grave de todo, que no necesariamente son conflictos entre el Estado y grupos de la sociedad, sino que son conflictos inclusive entre grupos de la sociedad frente a un rol a veces inactivo del Estado, ¿no? Por ejemplo, el problema minero, ¿no? Se han empezado a hacer explotaciones mineras en determinadas entre zonas o territorios indígenas, donde han habido enfrentamientos entre los mineros, los cooperativistas, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, por el control de esos recursos frente a un rol pasivo del Estado. Entonces, indudablemente, el incitar a que se desarrollen no solamente los marcos regulatorios, sino procesos exitosos de concertación, de acuerdo dentro de lo que es el ejercicio del derecho a la consulta, va a contribuir a prevenir estas situaciones de violencia y de vulneración de otros derechos. Porque el derecho a la consulta es además un derecho que cuando es bien ejercido previene la vulneración de otros derechos humanos de las personas. Bueno, son diversas las amenazas que persiguen el derecho fundamental de consulta previa, el consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas en nuestro país, en este caso hablando pues de pueblos indígenas. Uno es el modelo de desarrollo capitalista, extractivista, depredador de los recursos naturales. Creo que ese es el enemigo número uno, por cuanto las economías de un estado como el nuestro dependen precisamente de la explotación de los recursos. Y por cuanto los recursos del subsuelo, en el caso de los minerales y los hidrocarburos, hacen parte o son propiedad del Estado, pues eso configura pues entonces una amenaza latente, una amenaza que no va a desaparecer nunca, o no por el momento, mientras no haya una nueva fórmula o una nueva apuesta de desarrollo en el país y quizás creo que en el mundo entero. Otra de las amenazas es esa desarticulación institucional, la incapacidad de las instituciones, de los ministerios y de todo el Estado para garantizar efectivamente este derecho fundamental. Creemos pues que no hay una preparación de sus funcionarios, no hay una estructura en cada una de las instituciones, no hay un parámetro aún establecido ya, digamos, el convenio 169, la ley 21 y toda la jurisprudencia pues de la Corte que ha nutrido y desarrollado este derecho pues ya casi en estos 20 años. Sumado a ello pues de la incapacidad institucional está la inobjetividad y ese deber constitucional, en este caso del Ministerio del Interior y de Justicia y de sus funcionarios, de apoyar, acompañar y garantizar este derecho. Por cuanto no hay una independencia, en este caso, por ejemplo, entre los funcionarios que ocupan el Ministerio, el equipo de consulta previa, ya que su relación contractual o los recursos para que este equipo funcione depende de los recursos que gire la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que a su vez percibe los recursos de las ofertas de las rondas petroleras, en el caso pues en particular que hagan las compañías y que el Estado oferta cada 3 años. Entonces esa es una amenaza, esa incapacidad institucional. Y la tercera amenaza es que si bien sin desconocer el principio de buena fe con el que debería actuar el Estado en todos sus actos públicos, porque se presume esa buena fe, todos estos proyectos de explotación de hidrocarburos en los que
es necesario consultar a los pueblos indígenas y que sus decisiones generen efectos jurídicos, está todos estos actores armados que de cierta manera blindan o generan seguridad no a los pueblos indígenas, sus comunidades, sino a las empresas. Las compañías de hidrocarburos, para un caso específico, pagan al Ministerio de Defensa unos recursos para su protección. Como se ha comprobado, algunas empresas también pagan a grupos armados ilegales para su protección. Pero además de para que les garantice su protección, lo hacen de manera maquiavélica para generar presión y esto generar el desplazamiento de las comunidades, así hacer más fácil entonces su cometido o desarrollar su proyecto. Creo que como en líneas generales esos serían los 3 amenazas grandes al derecho fundamental de consulta previa a los grupos étnicos en nuestro país. Para el pueblo afrocolombiano, la consulta previa es un derecho fundamental, como lo es para los pueblos indígenas de Colombia. Por lo tanto, el riesgo que hay al olvidarse de este derecho es como llevar ahora sí el pueblo hacia el extremo para destruirlo. Nosotros hemos venido desde hace rato trabajando la participación del pueblo afrocolombiano en todo lo que son las políticas y la configuración del Estado colombiano. Desde la Constitución del 91 ese ha sido nuestra apuesta política. Yo creo que la consulta previa es como un punto bien alto. Y si este derecho se desconoce, yo creo que se pone en riesgo la vida, la subsistencia, la pervivencia, no solo del pueblo afrocolombiano, sino también de todo lo que han amasado, la riqueza que han amasado en estos años, que es su territorio, su cultura y todo el entendimiento del pueblo. Yo creo que el riesgo más grande es el no cumplirlo en la realidad. No obstante existir desde la Constitución de 1998, de haber mejorado los alcances en la Constitución del 2008, en la práctica no se cumple. Ni la consulta a medidas legislativas, porque tenemos varias leyes sin haber consultado ni al pueblo indígena, ni al pueblo afrodescendiente, ni al pueblo montubio, como también en exploración y explotación de recursos naturales donde no se ha consultado. Entonces el riesgo que vemos es que tenemos de las normas en la Constitución, pero no se cumple en la práctica. Mira, nosotros como comunidades afectadas por la minería, ¿no?, que es la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, tenemos 18 regiones en el país, en el norte, centro y sur. Me ha tocado representar en esta vez como presidente. Mira, las principales amenazas que existen por la consulta, según a la pregunta, a los pueblos indígenas la amenaza es que no son consultados. O sea, el Estado está dando un decreto, unas leyes, o sea, casi de leyes, ha observado la ley que nosotros participamos como en un principio de derecho y aplicación del convenio 169 desde los pueblos, no desde el gobierno, sino desde los pueblos. Entonces, es una amenaza de que él ha partido esta ley, no la aprobó, la observó y ahora ha sacado una ley forestal que quiere meter la consulta. Según él, lo que están haciendo son talleres informativos. Entonces, es que está totalmente actuando de mala fe y que eso nosotros lo vemos un peligro, diciendo que son consultas lo que están recién informando y que no es una consulta, porque en 2 horas, 3 horas te informan un montón de cosas, lo cual los pueblos no lo entienden. También
Lo más grande que es que primero da las concesiones, ¿no? Y luego recién llegan a la comunidad. Entonces, es una amenaza desde el gobierno, desde el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, que se debe ser. Entonces, todo este sistema que está trabajándose en el Perú por Alan García y por los gobiernos anteriores es de que quieren imponer sí o sí la inversión privada y los tratados de libre comercio, y que para nosotros son principalmente los que están afectando a los pueblos indígenas, y vemos como una amenaza principal de que no quieren consultar a los pueblos originarios, sino fraudulentadamente hacer pasar por consulta.